Bien, muchachos, buenos días. Anteriormente ya estábamos viendo respecto al micrómetro, ¿no? En la anterior clase, o tornillo micrométrico, el cual han realizado su práctica, mediciones tanto exteriores como interiores. Hemos hablado que este instrumento es mucho más preciso, el pie de rey, ya que este instrumento solo se encarga de realizar una medida, cada tipo de instrumento, ¿no? En este caso, el que vemos aquí de exteriores, que solo me mide exterior de piezas y tiene un rango entre 0 a 25 milímetros. Si quiero si quiero otra medición, entonces tengo que tomar otro juego de micrómetro que sea de mayor rango. Por rangos es lo que maneja este instrumento, ¿no? Viene en juego de 0 a 25, puedo medir de 25 a 50, de 50 a 75 y así, de 25 a 25, de acuerdo al tamaño que yo requiera de medición, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? Han realizado la práctica con exterior y también han trabajado con micrómetro de interiores, ¿no? Que lo mínimo que puedo medir es 5 milímetros de una perforación o de una ranura, ¿no? Ya que no puedo medir cero de interior, ¿no? Es muy poco creíble que pueda medir 0 milímetros de algún interior, de alguna ranura, ¿no? O medir 1 milímetro incluso ya es muy pequeño, ¿no? Por ello, el mínimo para medir en micrómetros de interiores es de 5 milímetros, ¿no? De esa forma, ¿no? Y así. Entonces, se ha realizado la práctica con estos dos, micrómetro de exterior y de interior, ¿no? Bien, ¿no? La lectura, hemos repasado cómo realizar la lectura y todo ello, ¿no? Lo tienen igual en las diapositivas, lo tienen en el video anterior, en el cual se realiza la lectura del instrumento, tanto de exterior como de interior. Hemos realizado. Bien. Ahora vamos a hablar respecto al reloj comparador, ¿no? Es otro instrumento que vamos a utilizar en la materia. Como indica su nombre, para poder comparar, para poder medir, ¿no? Porque hemos indicado comparación, ¿no? Medir, utilizamos ese sinónimo. Medición es igual a comparar una pieza a medir con el instrumento patrón. En este caso, el reloj comparador me permite comparar, como indica su nombre, una medida patrón con la pieza. Entonces, tengo que realizar dos mediciones, como mínimo. Primero, un patrón y luego la pieza. La pieza ya la puedo medir una, dos o tres veces, ¿no? Como indicaba, para tener una medida más precisa, ¿no? Bien, este instrumento tiene una precisión también, como la mayoría de una centésima, de 0,01 milímetros. Pero también hay algunos relojes comparadores que tienen precisiones, ¿no? De 0,005, 0,002, hasta de una milésima, de 0,001 milímetros. Siempre al momento de utilizar algún instrumento tenemos que precisar, o bueno, que fijarnos lo que sería su precisión, ya que según ello vamos a poder realizar nuestras lecturas. Dentro de lo que serían las partes más primordiales, ¿no? Tendríamos la punta de contacto, ¿no? Que la tenemos aquí, o también conocido como palpador, el cual es donde nosotros vamos a realizar las mediciones, ¿no? El husillo, el cañón, ¿no? Parte que me permite mover lo que sería el palpador. Internamente yo tengo lo que es un juego de engranajes para poder, con un muelle, con un resorte, para que vuelva a la posición inicial, ¿no? Y el juego de engranajes me permite mover lo que sería la aguja principal, ¿no? Que me va a otorgar la medida del nonio.
Y luego el contador de vueltas también, ¿no? Este pequeño, una aguja pequeña, el cual me indica las vueltas que está dando el instrumento. Es por eso que tiene un juego, un pequeño juego de engranajes, ¿no? Ya con una relación, ¿no?, definida, entonces se encuentra de manera calibrada este instrumento. Yo lo puedo seriar, ¿no? Como indicamos en otros instrumentos, se puede seriar con este tornillo de fijación. Puedo mover lo que es el cero y dar la posición que yo requiera, ¿no? Después tengo límites de tolerancia para saber entre qué niveles yo puedo mover, la tapa del lucillo para que no salga el lucillo hacia arriba, todo ello. Pero lo primordial, indicamos la aguja principal del nonio, contador de vueltas, el palpador y el tornillo para seriar el instrumento. Esos son los más importantes. Los instrumentos, bueno, este reloj comparador puedo tener de mesa o de base magnética. En los de mesa, ¿no?, los que puedo apoyar, tengo lo que serían los de base de mármol, que son estos, o también los de base metálica o base de acero, ¿no?, como vamos viendo. Este es el instrumento que nosotros tenemos en el instituto, en el cual ustedes van a realizar las prácticas, ¿no? Tenemos, como ven, otros modelos en los cuales yo puedo, por ejemplo, para piezas cilíndricas, sobre todo para ver el centreo de las piezas, ¿no? Con base magnética, tengo los de brazo flexible, que puedo ir girando, moviendo, ¿no?, el brazo, y los que puedo también articular. Estos de base magnética, como indica su nombre, se caracterizan por lo que es generar un campo magnético, campo electromagnético, perdón, en su base, ¿no? Aquí tiene una base donde tiene un switch, ¿no?, una palanca, para poder cambiar de una posición a otra, en el cual me permite activar ese campo electromagnético y adherirse a una zona metálica. Generalmente se lo trabaja sobre las mesas de mármol metálicas o se los trabaja encima de lo que son las maquinarias, ¿no? Por ejemplo, en el torno, en la fresa, puedo colocar este instrumento, ¿no?, para realizar lo que es centreo, ¿no?, y todo ello. Entonces, por ello tengo de dos, de mesa y de base magnética. La lectura. La lectura del reloj comparador, ¿no?, es muy similar a lo que hemos realizado con los otros instrumentos. Siempre nos fijamos en lo que sería números enteros y posterior en nonio, ¿no? De la misma forma lo vamos realizando aquí, pero eso lo vamos a realizar con el simulador. Salgo un rato de aquí. Vamos a iniciar el simulador. Un reloj comparador, milímetros. Ya, vamos a compartir. Aquí está, ¿no? Se logra ver el simulador, ¿no? Logran ver lo que se mueve, ¿no?, el simulador. Bien, este instrumento nosotros tenemos que seriarlo, ¿no? Como les indicaba, tenemos que realizar dos mediciones, primeramente. Vamos a colocar una pieza
Ahí. Por ejemplo, ahí. Esa pieza, ¿no? Como tiene un nusillo, entonces sube y baja el reloj comparador. Pues aproximadamente ahí. ¿No? Y en ese momento yo tengo que seriar el instrumento. Tengo que llevar a cero, ¿no? Porque esta es mi pieza patrón. Esta va a ser mi pieza patrón, entonces lo coloco a cero, donde se encuentre, ¿no? Se encuentra en esa posición, como vemos, entonces movemos el cero de la parte superior, nos lo vamos a llevar hasta ahí, ¿no? Con el tornillo de fijación lo quitamos, lo aflojamos, lo llevamos a cero y volvemos a ajustar, ¿no? Para ello entonces se movería lo que es el cero, ¿no? Ahí, nos vamos moviendo de esa forma. Ahí. Ahí yo tengo que seriar. Se logra apreciar lo que estoy realizando, ¿no, muchachos? Sí. Si alguien puede confirmar. Sí, Sí, Inge, se ve. De esta misma forma tienen que realizar. Cuando vayamos a las clases presencial, ¿no? Les voy a dar una pieza patrón y ustedes van a medir esa pieza patrón. Supongamos que esta pieza patrón mide 20 milímetros. Entonces, su medida patrón es 20. 20 milímetros es la medida patrón. Aquí vamos a poner patrón. Listo. 20 milímetros. Ahí lo voy a cerear entonces. Lo cereo el instrumento, ¿no? Como han visto, lo he llevado el cero justo donde la aguja, al nonio, ¿no? Eso es el primer paso que tengo que tomar en cuenta. Cerear el instrumento, ¿no? Una vez que ya tengo mi medida patrón. Puede que su medida patrón no sea exacta, ¿no? Que no sea 20 milímetros exactos, puede ser 20,45, 20,42, ¿no? Ustedes van a medir las medidas patrón que yo les voy a entregar. Van a realizar la medición. Y posterior van a comparar con otras piezas que se les voy a entregar, ¿no? Pero primero, medir la pieza patrón, ¿no? Y seriar el instrumento. Listo, ese es el primer paso. Segundo paso, ¿no? Me fijo, estoy en cero, en la aguja principal del nonio, y me fijo esto que es importante, ¿no? La aguja del contador de vueltas. Este contador de vueltas es el que me va a indicar cuántos milímetros estoy por encima de la pieza patrón o no. O si estoy avanzando solo décimas o milésimas, o sea, menos de 1 milímetro, me va a avisar lo que es el reloj, la aguja principal. Entonces, primero me fijo en el contador de vueltas. Está ahí. No ha llegado a 1. Listo. Ahora yo voy a hacer la medición de otra pieza, ¿no? Ya tengo mi medida patrón. Listo, vamos a quitar la medida patrón. Listo. Voy a realizar ahora la medición de otra pieza. Vamos a cambiar de color, ¿no? Por ejemplo, ahí. Esa pieza voy a medir, ¿no? Entonces, al momento de realizar, ¿no? Va a subir lo que es, como tiene un muelle, va a retornar abajo. Entonces yo lo subo un poco y lo ajusto, ¿no? Ahí. Ahí. Listo. Bien. Primero que nada, quiero que se fijen, ¿no? Estábamos aproximadamente ahí. ¿En qué sentido está girando las manecillas del reloj? ¿No? Estaba ahí. ¿Sentido horario o antihorario? horario. En sentido horario. Entonces, eso anotamos. Estamos girando en sentido horario.
¿no? Hacia de izquierda a derecha. Listo. Me fijo en el reloj de las vueltas, ¿no? El contador de vueltas. Y he pasado el 1, ¿no? Pero no he llegado al 2. Bien. Estaba aquí en el 0 anteriormente. Vamos a hacer una flecha. Ahí, ¿no? Listo. Y me he desplazado en sentido horario, pero no he dado una vuelta, ¿no? No he llegado otra vez a 0. ¿No? Si llego otra vez a 0, si doy una vuelta, ¿no? El contador de vueltas va a pasar de un número a otro, lo que me indica que he avanzado 1 milímetro. Pero en este caso no hemos pasado lo que sería una vuelta. Entonces, el primer dato que tomamos en cuenta es 0 milímetros, ¿no? 0 enteros, más. Ahora, me fijo simplemente en el noni, ¿no? En este caso solo son 2 mediciones, 2 lecturas que tengo que realizar. Enteros que he pasado con el contador de vueltas y la aguja del reloj. La aguja principal que me indica el noni. Nada más, ¿no? Pero obviamente tengo que saber si estoy girando en sentido horario o en sentido antihorario, ¿no? Entonces cuento lo que sería desde el 0 hasta donde ha llegado mi aguja principal del reloj. ¿Qué número estoy? 40, 41, 42. 42. Este 42 yo tengo que multiplicar por su precisión, que su precisión es de 0,01. Y aquí me indica un rango igual, de 0,01 a 10 milímetros es lo que yo puedo realizar mediciones con este instrumento. Entonces, más de 10 milímetros no puedo. O sea, no me indica que puedo medir piezas de 10 milímetros máximo, ¿no? No es ello. Me indica que yo puedo tener una variación, ¿no? De la medición de 0,1 hasta 10 milímetros. Eso es lo que me indica. Una variación positiva de 0,01 a 10 milímetros, de pieza a pieza. Bien, entonces tengo 42 por 0,01. ¿Cuánto sería? 0,42. ¿No? Y bueno, la lectura total sería mi lectura patrón, que aquí tengo mis 20 milímetros, ¿no? Más estos 0,42. Esa sería la lectura total de mi pieza, ¿no? Los 0,42 es solo la diferencia que yo tengo entre la pieza patrón que medía 20 milímetros con esta pieza que estoy midiendo. Porque no voy a colocar directamente 0,42, ¿no? 0,42 milímetros, sería una pieza bien delgada, menos de 1 milímetro, ¿no? Es por eso que primero se realiza una medida patrón, ¿no? Que en este caso es de 20 milímetros. Y sobre esa medida, entonces yo comparo, ¿no? Cuánto por encima de esta medida patrón está la pieza que estoy midiendo o cuánto por debajo de esta medida. Es por eso que primero realizo una lectura de la medida patrón y luego una lectura con la pieza que estoy midiendo. ¿No? Aquí va a variar, ¿no? Por cuestiones de que no estoy utilizando la medida patrón, ¿no? Pero de esta forma vamos realizando, ¿no? He girado hacia la derecha. Entonces, sentido horario. ¿Cuánto he avanzado? 42, ¿no? 0,42. ¿Cuánto era mi medida patrón? 20. Entonces, ¿cuánto mide mi pieza en total?
Estoy midiendo 20,42. ¿Se ha entendido, muchachos? ¿Está claro? ¿No quieren que vuelva a explicar? Hablen, pronúnciense. ¿O se han dormido? ¿Sí, sí? ¿Puede volver a explicar más, por favor? ¿Cuál? No se te escucha bien. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Puedes recalcar un hito más, por favor, profe? Ya. Vamos a recalcar ahora, pero en sentido opuesto, con piezas de menor tamaño. Igual va a quedar grabado. Vamos a borrar esto. Ya no en sentido horario. Ahí. Ahí. ¿No? Vuelven a seriar con la pieza, ¿no? con el patrón que sea de 20 milímetros. Y ahora voy a medir otra pieza. Una pieza que sea más pequeña que mi medida patrón, ¿no? Menor a 20 va a ser. ¿No? ¿Qué pasa? ¿En qué sentido está girando ahora el reloj? Antihorario. Antihorario, exacto, ¿no? Estoy girando antihorario. Tengo mi seriado ya mi instrumento, tengo mi medida patrón que es 20 milímetros, pero ahora estoy girando en sentido antihorario. Estamos aquí, ¿no? Estoy girando antihorario. Listo. Entonces, lo primero, tengo ya mi lectura, patrón 20 milímetros. Listo. Ahora, he girado antihorario. He ido desde el centro, desde el 0, me he movido hasta esa posición de mi aguja. Ahí. Bien. Lo primero que tengo que tomar en cuenta, he dado una vuelta, he pasado otra vez por el 0, yendo en sentido antihorario, no he pasado, ¿no? No he dado una vuelta completa, ¿no? No he ido desde este 0, he dado una vuelta y he llegado ahí. No ha ocurrido eso. Simplemente me he deslizado ese pequeño tramo. Entonces, mi medida, primero 0, más, ¿no? Y me fijo cuánto he avanzado. Estoy en 0. No voy a colocar 90, ¿no? Tengo que ir contando ya también en sentido antihorario, ¿no? Los otros instrumentos vienen de esta forma, así, en un sentido nomás, sentido horario, ¿no? 0, 10, 20, 30. Los otros tienen una pequeña numeración debajo igual, 10, 20, 30, en el otro sentido, para que yo pueda leer de manera horaria y antihoraria. En este caso, entonces yo asumo mi dirección en sentido antihorario porque así se está deslizando el instrumento. Entonces cuento, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta 90, 11, 12. 12 líneas he pasado. Entonces multiplico 12 por 0.01. 12 por 0.01 es 0,12. 12
por 0,01 tengo igual 0,12 milímetros. Bien. Entonces, estos 0,12 yo voy a colocar aquí donde ya estaba realizando mi suma. Solo que en este caso estoy yendo en sentido antihorario. Si voy a ir en sentido antihorario, tengo que colocar un signo menos. Voy a colocar menos 0,12, ¿no? La medida que he hallado. Y de esa forma. Cuando voy en sentido horario, han visto, no he colocado ningún signo, no he cambiado, porque va a ser positivo en sentido horario. Pero en sentido antihorario, yo coloco el negativo. No me quiere decir que es una medida negativa, ¿no? Me indica que la pieza que estoy midiendo ahora está por debajo de la medida patrón, porque estoy yendo de manera antihoraria, ¿no? Entonces ahora, estos menos 0,12 voy a restar de la medida patrón, 20. 20 menos 0,12 sería 19, 19, ¿cuánto sería? 20 menos 0,12. 0,88, Inge. 88, ¿no? Milímetros. ¿No? De la medida patrón yo estoy restando los 0,12. Tengo 19,88. ¿No? Eso cuando yo giro de manera antihoraria. Cuando giro de manera horaria, han visto, simplemente sumo. ¿No? Entonces, tengo que tener en cuenta todo ello. ¿No? Por ejemplo, ahí estaba mi medida patrón. Vamos a volver a dibujar. ¿No? Ahí. ¿No? Entonces, como vemos, la última medida que hemos realizado, hemos girado de manera antihoraria porque estoy por debajo de mi pieza patrón, que es la de color rojo. ¿No? Donde está ahorita seriado, está en 0. Es más pequeña. Por ello, se resta. Restamos lo que se ha movido el reloj, ¿no? 0 menos 12 líneas, que cada línea vale 0,01 milímetros. Entonces, por ello hemos restado 0,12, menos 0,12 de la medida patrón. Y el primer ejercicio que hemos realizado en color naranja era mayor a la medida patrón. Entonces, por eso hemos girado en sentido horario y por eso ha aumentado la medida, ¿no? 20,42. He aumentado lo que sería la pieza, ¿no? La pieza quiere decir que la pieza es de mayor tamaño que mi pieza patrón. Y la pieza de color verde es una pieza que es menor a la medida patrón. Por eso tengo que tener en cuenta hacia dónde giro, si estoy girando en sentido horario o en sentido antihorario, ¿no? A partir de mi medida patrón. ¿Se ha entendido, muchachos? ¿O alguna duda, consulta? ¿Todo claro?
Así de esta forma es lo que van a realizar la práctica cuando pasemos de manera presencial, ¿no? Les voy a entregar el instrumento, el reloj comparador. Ustedes lo van a calibrar, les voy a entregar una pieza patrón. Realizan la medición de la pieza patrón con el pie de rey, ¿no? Entonces van a tener la lectura. De esa pieza les voy a entregar otras, de esa pieza patrón les voy a entregar unas piezas de medición, 2 o 3 piezas, y en las cuales van a comparar la altura con esa pieza, ¿no? Cada uno va a seguir haciendo la prueba, va a ir comparando sus resultados, ¿no? Y de esa forma, si va a estar por encima de la medida patrón o va a estar por debajo. Bien, muchachos. ¿Entendido, no, muchachos? Todo claro. Sí, sí. No es muy Sí, complicado el manejo. Como ven, simplemente es fijarme en qué dirección gira horario ante horario y sumar, ¿no? O restar. Ahora lo veremos en otro ejemplo, en lo que les voy a facilitar también, en similar a lo del pie de rey. Les voy a facilitar en lo que serían hojas, ¿no? Así, hojas de práctica, ¿no? Donde voy a tener 2 medidas, una posición inicial y una posición final. Como les indicaba, siempre es realizar 2 medidas mínimo, una al patrón y otra a la pieza a medir. En este caso vamos a realizar, por ejemplo, con esta. Voy a acercar aquí. Bien, tengo una posición inicial, ¿no? En estas hojas simplemente va a ser la variación, ¿no? Si es una variación positiva o es una variación negativa. Nada más es lo que tienen que colocar en lectura, ya que no tenemos una medida patrón inicial que nos indique, ¿no? Ya les voy a estar pero informando más acerca cuando realicen la práctica de estas enojas, ¿no? Pero para realizar lo que es ¿no? Una medición, cuando sea en esta tarea, ¿no? Eso les voy a estar adelantando. Puede que yo tenga una posición inicial positiva o negativa, ¿no? En este caso, aquí yo tengo inicial de un número mayor, está yendo a un número menor. Y de este otro, que vemos que está yendo de un número menor a un número mayor. Primero realizaremos una medida positiva, ¿no? Tengo una posición inicial, ¿no? La voy a seriar. Siempre tengo que seriar el instrumento cuando ya tengo mi medida patrón. Listo. Está seriado, ¿no? Está en 0, lo que sería mi aguja del nonio. Y aquí está mi aguja de vueltas. Listo. Ahora me fijo en la posición final, ¿no? Lo primero que me fijo son los enteros que he pasado. ¿Cuántas vueltas he dado? En este caso me fijo, estoy llegando al 5. Y he partido del 2, casi del 2. No he llegado al 2 exactamente. Me fijo entonces. Este 2, ¿no? Como vemos aquí, va a ser como si fuera mi 0 ahora. 0. ¿Cuántos milímetros he avanzado de diferencia? De manera positiva, porque he ido de menor a mayor. He ido en sentido, entonces, primero que nada, horario, ¿no? Si estoy yendo de menor a mayor, estoy yendo en sentido horario. ¿Cuánto he avanzado? Aquí al 3 yo tengo 1. Al 4 yo tengo 2. Y al 5 yo tengo 3 milímetros. ¿Cómo sé si ya he pasado los 3 milímetros? ¿No? Con la ayuda de mi 0.
como estoy yendo en sentido horario, tengo que pasar el 0. ¿No? Y como vemos aquí, 1, 2, 2 líneas después del 0 estoy. Entonces eso quiere decir que sí he pasado el 0, que he dado otra vuelta. ¿No? Entonces, esta última vuelta, la de 3 milímetros, sí cuenta. En caso de que no pasara el 0, ¿no? Que me encontrara ahí, por ejemplo, ¿no? Antes del 0, la línea naranja. Si me encuentro antes del 0, si no he pasado, entonces no he pasado la vuelta 5. Entonces no he pasado 3 milímetros, solo he pasado 2. Entonces, eso es lo que tengo que tomar en cuenta. A veces hay confusiones en ello al momento de realizar la práctica, ¿no? De que si ha pasado o no ha pasado. Entonces, de esa forma tienen que ir revisando, ¿no? Sentido horario, he pasado el 0, entonces se cuenta esa vuelta. No he pasado el 0, entonces no se cuenta la última vuelta. En este caso vemos que sí hemos pasado. Entonces, lo primero que anoto es 3 milímetros. Más. ¿No? Ahora sí anoto los enteros porque he pasado vueltas. ¿Cuántas líneas después estoy? Del 0, 1, 2. Tengo 2 líneas. Entonces, multiplico 2 líneas por 0.01, que es su precisión. Entonces, 3 milímetros más 0,02. ¿No? Esa sería mi medida, entonces. Medida total sería de la variación 3 milímetros, 3,02 milímetros. De esa forma lo van a notar. Como ven, ahora sí hay milímetros por delante, debido a que estoy contando las vueltas que ha generado el reloj comparador. No ha ido desde el número 2, cercano al número 2, hasta el número 5. ¿No? Entonces, cada vuelta es 1 milímetro. ¿Se ha entendido, muchachos? ¿Está claro, muchachos? Sí, ingeniero. Listo. Un ejemplo más podría explicar. Claro, vamos a explicar el de al lado ya también de forma negativa. Este de aquí. Bien, ¿no? Como ven, yo voy a seriar el instrumento donde caiga, donde esté mi pieza. En este caso, está seriado hacia la derecha, ¿no? El 0. Muchas veces de esta forma se va a encontrar, no se va a encontrar exactamente al medio, el 0, ¿no? Donde yo mida mi pieza patrón. Entonces lo sereo. Listo. Listo, seriado, hago la comparación, la posición final, me fijo, ¿dónde estoy parado? Estaba parado llegando al 8, ¿no? Ahí. Ahora me fijo igual en la posición final, las vueltas, ¿no? Ahí. Estoy en el 4. He ido de un número mayor a un número menor. Entonces, cuando ocurre eso, cuando estoy yendo de mayor a menor, el sentido es en sentido antihorario estoy girando, ya no en horario. Bien. Eso es lo primero que tengo que darme cuenta. Si voy a girar en sentido horario o antihorario. Estoy girando en sentido horario cuando estoy yendo de un número menor a un número mayor. Y giro de manera antihoraria si estoy de un número mayor a un número menor. Entonces, lo primero que me fijo es eso.
Ya me he fijado, estoy yendo de 8 a 4 aproximadamente. Entonces estoy girando de manera antihoraria. Listo. Segundo punto, ¿no? Estaba aquí en 0, ¿no? Ahí. Bien. Ahora cuento. Estaba aquí en el 8. El 8 va a ser mi nuevo 0. Estoy en 0. He avanzado a 7, 1 milímetro. He avanzado a 6, 2 milímetros. He avanzado a 5, 3 milímetros. He pasado a 4. He pasado 4 milímetros. Eso es lo que me pregunto. Estoy yendo en sentido antihorario. Y me doy cuenta que he pasado ya el 0. Si veo, aquí estoy cercano al 8 y aquí ya he pasado el 4. No, ya estoy a la mitad incluso llegando. Entonces eso me indica que sí he pasado. He pasado el 0. Entonces son 4 milímetros, primero que nada. Es lo primero que anoto, entero. He pasado 4 milímetros. Más. 4 milímetros he pasado. Ahora cuento en sentido antihorario, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Cuánto ya he pasado? ¿No? 1, 2, 3 y así. Hasta llegar a mi línea donde está el reloj, la aguja del reloj, ¿no? Del noni. 5, hasta el 90 he pasado 10. ¿No? Hasta el 80, 20. 30, 40, 45, 46, 47. 47 líneas he pasado. ¿No? Como estoy yendo en sentido antihorario, entonces tengo que contar de manera antihoraria. ¿No? 47 líneas. Entonces, 47 líneas por 0,01 milímetros. Y tendría 0,47 milímetros. Listo. Entonces sumo ello. Más 0,47, dándome un total de 4,47 milímetros. Pero tengo que tener en cuenta el detalle. Estoy girando en sentido antihorario. Entonces, por ende, tengo la medida de negativa. Menos 4,47. ¿No? De esa forma. El menos. No tengo que olvidarme el signo. Si estoy girando antihorario, tiene el signo negativo. Como he explicado anterior con el simulador, se coloca el signo menos porque estoy por debajo de la medida patrón. Esto me indica si la medida patrón es igual, digamos, 20, entonces yo estoy por debajo de esos 20. 4,47 milímetros por debajo de la medida patrón. En cambio, en sentido horario, han visto, no tengo que colocar signo menos, nada. Todo es positivo. ¿Está claro, muchachos? ¿Entendido? Sí, Sí, profe. No, más que todo, las dudas quizás lo van a tener al momento de realizar en física, ¿no? Es donde uno más aprende, ¿sí? Uno se da cuenta, todo ello. Entonces, eso más que todo en la clase práctica, ¿no? Pero ya tienen la base de cómo realizar, ¿no? Igual va a estar el video en grabación para que lo tengan, para que revisen. Bien. ¿No? Y esto igual se los voy a facilitar la siguiente clase. Ya vamos a hablar respecto a esta práctica que va a ser similar a la del pie de rey, ¿no?
Bien, entonces nos faltaría hablar sobre el goniómetro. Aquí está. Goniómetro. El goniómetro, bueno, es un instrumento similar a los anteriores, a excepción de que con este instrumento yo no voy a medir longitudes, ¿no? No mido lo que son longitudes, no es su fin de este instrumento medir longitudes. Es medir ángulos. Con el goniómetro yo voy a medir lo que son ángulos, medidas angulares, ¿no? Para medir el ángulo de alguna pieza, de algún trabajo que yo tengo que realizar, alguna verificación, pero de manera más precisa porque yo tengo lo que es un nonio, en el cual yo voy a tener una medida menor a lo que sería un grado. No se lo utiliza mucho el goniómetro en lo que es taller porque a veces se necesitan lo que son ángulos exactos, ¿no? Que sea de 45 grados, de 30 grados, de 20. Entonces, no se utiliza mucho la medición que tiene del noni. Normalmente con un transportador convencional de metal ya está hecho. O con una falsa escuadra para medir el ángulo y luego comparar de igual forma. No se lo utiliza, como les digo, mucho, pero algunas piezas que necesitan cierta precisión de ángulo, entonces sí, ahí se emplea este instrumento. Su predecesor, el goniómetro simple, o también lo conocemos como transportador de grados, que lo han utilizado en dibujo técnico, en artes plásticas, en colegio, ¿no? Solo que este goniómetro simple tiene lo que sería una varilla. Vamos viendo. Tiene una varilla que me va indicando. Me va indicando el grado, ¿no? Directamente con la punta me indica la graduación. ¿Cuántos grados tiene esa pieza? ¿No? Porque la pieza yo la tengo de esta forma. Estoy midiendo una pieza, un ángulo de una pieza. Por ejemplo, ahí. Estoy midiendo ese ángulo con este goniómetro universal. O goniómetro simple, perdón. El goniómetro simple, entonces voy a realizar medición exacta. O sea, es 30 grados, 30 grados. Es 75, 75. ¿No? Mide de grado en grado. No tiene división menor a que no sea a un grado. Bien. Después de este goniómetro simple, sí viene el universal, el cual es más robusto y tengo bases, tengo para poder una regla deslizable, ¿no? Que sería entre las partes más importantes que tengo, la regla, ¿no? Que se puede deslizar en este caso. Tengo el disco móvil, el tornillo de fijación para medir bien el ángulo, el nonio, ¿no? Aquí está el nonio, ¿no? El disco graduado, la escuadra para apoyar, ¿no? Entonces tengo una medida más precisa con este instrumento, ¿no? Puedo medir inferior a un grado, si puedo realizar la medición, ¿no? Con este instrumento es más preciso. Puedo medir hasta 5 minutos. 5 minutos no en tiempo, 5 minutos en lo que sería la división de los grados. Un grado de inclinación es igual a 60 minutos. No, eso tengo que tener en cuenta.
Entonces, como sabemos, la precisión del nonio siempre va a ser la medida mínima que puedo medir, en este caso 1 grado, va a estar dividido en los 60 minutos, ¿no? De 5 en 5, 5, 10, 15, hasta 60 minutos. Enseguida vamos a ver de manera ampliada lo que es el nonio. ¿No? Entonces, el goniómetro universal con reloj, como vemos, ¿no? Me va a indicar los grados que ya he pasado y aparte con la aguja me indica el nonio. Hay este otro también que es el que hemos visto hace rato, en el cual tengo el nonio y me indica directamente con el cero del nonio dónde me encuentro, qué ángulo, ¿no? Hay de esta forma, el otro de reloj, ¿no? Que el nonio es más preciso. No, la lectura de 5 minutos, perdón, ¿no? Y medición de 0 a 360 grados. Estos instrumentos, así, más que todo son de acero inoxidable, rectificados, templados para que no se dañen. ¿Hay más preciso que este? Sí, hay más preciso, el goniómetro digital. Igual de acero inox, de 0 a 360 grados, puede estar dividido en cuadrantes, todo eso. Su resolución, su precisión de ese instrumento es todavía mayor. Puedo medir hasta 30 segundos. Todavía más preciso a comparación del convencional, del universal. Obviamente su precio igual aumenta por cuestiones de tecnología, ¿no? ¿Cómo yo voy a leer el goniómetro? Siempre me fijo en el 0. En el caso de este tipo que tengo, este tipo de goniómetro, yo tengo mi nonio, ¿no? En la parte inferior, yo realizo un tipo de medida, ¿no? Lo vamos a aplicar con ejercicios, ¿no? Con estos. Pero para ello igual tenemos en lo que son las hojas de trabajo, entonces, enseguida les comparto. Está, goniómetro, aquí está. Ahora sí, les comparto. Aquí está. ¿No? Por ejemplo, para 2 lecturas, ¿no? 2 lecturas en uno vamos a realizar. Primero mi ángulo A, ¿no? Mi ángulo A, luego mi ángulo B. Mi ángulo A, ¿no? Entonces, lo primero que me fijo es el ángulo A, ¿no? Mide de ahí a ahí. Bien. Yo me tengo que realizar imaginariamente una línea perpendicular a 90 grados con base a esa referencia, ¿no? Al 0. Entonces realizo una línea perpendicular de 90 grados y me fijo. ¿El ángulo es mayor o menor a 90 grados? El ángulo A, ¿es mayor o menor a 90 grados? ¿Qué dice? ¿Mayor o menor? ¿No? Para ello he trazado mi perpendicular a 90 grados. ¿Es mayor o menor?
Menor, profe. Menor, porque no he pasado esta línea. Si hubiera pasado esta línea, ¿no? Entonces sería, ¿no? Si hubiera pasado esta línea morada que tengo, ¿no? Entonces me indicaría que es mayor a 90 grados. Pero yo no he pasado esa línea. No estoy dentro del cuadrante. Entonces es menor. Ya tengo entonces lo que sería una indicación. Es menor. Bien. Y como vemos, estamos yendo en sentido horario, de izquierda a derecha. Entonces, eso igual tengo que fijarme en este tipo de goniómetros. Estoy yendo de izquierda a derecha. Listo. Como en los anteriores, siempre me fijo en el cero. Aquí yo tengo mi nonio y tengo el cero. Me fijo. ¿Cuántos grados he pasado? He pasado 10, 20, 30, 40. ¿He pasado 50? No. Estoy a una nada de pasar. No he pasado 50 grados. Entonces siempre anoto lo que sí he pasado. En este caso, 49 grados. 49 grados. Listo. Eso sí he pasado. Ahora, me fijo en el nonio. Pero como ven, tengo dos nonios. Tengo de 0 a 60 a la izquierda y de 0 a 60 a la derecha. ¿En cuál me voy a fijar? Es por eso que tengo que saber en qué sentido estoy girando. Si estoy girando en horario o en antihorario. De derecha a izquierda o de izquierda a derecha. En este caso estoy girando en sentido horario. De izquierda a derecha. Entonces, al último que estoy girando hacia la derecha, me voy a fijar en el nonio de la derecha. Me fijo en ese nonio. No en el de la izquierda. Me fijo hacia dónde estoy yendo. Estoy yendo de izquierda a derecha, entonces me fijo en la derecha. Y tengo que verificar cuál es la línea del nonio que está formando una línea recta entre nonio y la graduación en grados. Me voy fijando y lo tengo aquí. ¿No? Ahí está formando una línea recta. Entonces cuento, ¿no? Cada línea del nonio vale 5 minutos. Entonces aquí tengo 5, 10, 15, 30, 35, 40, 45 minutos. ¿No? Luego tengo 50, 55 y 60. Entonces aumento a mi medida esos 45 minutos. Y ahí yo tengo mi medida total, ¿no? Mi medida total es de 49 grados, 45 minutos. ¿No? Así de simple, el goniómetro. Me fijo la dirección, si está girando en sentido horario o antihorario, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Con el cero del nonio me fijo cuántos grados he pasado y luego con el nonio me fijo cuántos minutos. Cuando realice una línea recta entre nonio y la graduación en grados. ¿Alguna duda, consulta, muchachos? ¿Está todo claro? Bien, si no hay dudas, supongo que está todo claro. Ahora, ¿cómo mido el ángulo B? ¿Cómo realizarían la lectura del ángulo B?
Porque aquí yo tengo la lectura del ángulo A que ya he realizado. Y ahora, ¿cómo mido el ángulo B? A ver, sugerencias. ¿Cómo realizo la lectura del ángulo B? ¿Cómo mido el ángulo B? Ya tengo mi ángulo A. Ya he medido el ángulo A. Ahora, ¿cómo mido el ángulo B? A ver, Flores, ¿cómo medimos el ángulo B? Marcando un ángulo de 180. Ya, ¿qué voy a hacer con los 180? ¿Para qué me ayudan esos 180 grados? Para marcar el sentido. Ya. Vamos por ahí. A ver. A ver. Ramos. ¿Cómo mido el ángulo B? ¿Cómo mido el ángulo B, Ramos? Si no contestas, Ramos, va a estar como falta. Parece que Ramos se ha ido. Ya. Ya, a ver, Ramos. ¿Cómo realizarías la lectura del ángulo B? No, ya hemos medido el ángulo A. 49 grados, 45 minutos. ¿Cómo mido el ángulo B? Nada, Ramos. A ver, ¿qué más? ¿O quién ya sabe? ¿Quién ya ha visto cómo realizar la medición? A ver, alguien del inicio. Mamani Muñoz, Yumbray. ¿Cómo realizamos la lectura del ángulo B? Yumbray. En sentido antihorario. Ya, está bien. Sentido antihorario. ¿No? Porque si nos fijamos, el ángulo B, estoy iniciando en el otro lado, hasta donde ha terminado el ángulo A. ¿No? Ya no estoy yendo en sentido horario, estoy yendo en sentido antihorario. Entonces, bien.
Está bien, un braille. Tener más 5. Anotando. Bien. Entonces aquí, esto ya borramos, no nos interesa. Ahí está. Bien. Entonces, en este caso sería el sentido antihorario. Como indica su compañero, vamos a girar en sentido antihorario. La lectura en sentido antihorario. Entonces yo tengo un 0, que se encuentra ahora aquí, ¿no? Antes se encontraba en el A este lado el 0. Pero ahora estoy con el 0 al otro lado, en la derecha. De derecha a izquierda. Entonces estoy realizando ahora la lectura. Entonces veo según mí, primero que nada, el ángulo. El ángulo B, vamos ahí. Tengo 1, 2. El ángulo B, no voy a realizar primero lo que es la perpendicular a 90 grados. El ángulo B me fijo y está fuera de lo que serían los 90 grados, lo que me indica que el ángulo B es mayor a 90 grados, ¿no? Entonces, me fijo la dirección y si es mayor a 90 grados. Listo. Es mayor a 90. Listo. Entonces su lectura va a ser arriba de 90. 100, 110, 95, 120 y así. Pero va a ser mayor a 90 grados. Entonces estoy yendo de derecha a izquierda. Entonces llego a 90. Paso de los 90 y ya tendría que ser 100, 110, 120 y así. Pero en el goniómetro no tengo la graduación así de 100, 120. Está dividido de 0 a 90 y de 90 a 0. O sea, está yendo de aumento y luego está reduciendo. Entonces, en este caso, como estoy yendo de derecha a izquierda, el 90 yo lo tengo aquí, ¿no? Ahí está. Llego a 90 y estoy pasando. Empieza a reducir. Por eso tengo aquí 80, 70, 60 y así, sucesivamente. Entonces, yo asumo que este 80, de 90 a 80 son 10 grados. Entonces, aquí en este 80 va a ser, en realidad, 100. Voy a sumar otros 10, aquí a 70, 110. 110. Sumo otros 10, aquí va a tener 120. ¿No? Y siempre me voy a fijar en el 0, ¿no? De mi nonio. Me fijo, ahora de derecha a izquierda, el 0 he pasado el 50, ¿sí? Entonces tengo 130. 130 grados he pasado. Entonces, eso anoto. 130 grados. Bien. El ángulo B. Ahora, como estoy yendo de derecha a izquierda, yo me tengo que fijar en lo que es el nonio de la izquierda, ¿no? ¿Hacia dónde estoy yendo? Estoy yendo hacia la izquierda. Entonces, el nonio de la izquierda. Y me fijo. Inge, disculpe, ¿Sí? ¿por qué menos 130 grados? No es menos 130. Es 130 grados porque ya he pasado el 90, ¿no? Si vemos el ángulo B, es mayor a 90 grados. Y lo que les indicaba, en el goniómetro, la graduación no va de 0 a 180. Está yendo de 0 a 90 y de 90 a 0. De esa forma va. Entonces, como estoy yendo de derecha a izquierda, primero ya he pasado los 90 grados. Y luego voy a llegar a 80, 70, 60, 50 y así otra vez. Pero tengo que ir sumando. A estos 90 yo le voy a sumar 10 grados de los que he llegado a 80.
Entonces, por eso sería 100. Avanzo a lo que es 70, entonces aumento otros 10. Sería 110. He pasado 60 aquí, ¿no? Entonces aumento otros 10, 120. He pasado este otro 50, entonces aumento otros 10 y tendría 130 grados, ¿no? Es porque mi ángulo B, que yo lo veo aquí en la izquierda, es mayor a 90 grados. Entonces mi lectura va a ser por encima de 90, de 100, de 110 y así. Inge, una, Sí, dime. eso lo que dijo que aumentó 10, ¿puede volver a explicar, por favor? Ya, lo voy a borrar un rato. Bien. Primero que nada, como les indico, el goniómetro está graduado de 0 a 90 grados. 4 divisiones tiene. En todo lo que es el disco, está dividido de 0. Vamos a dibujar aquí. No, ahí. Y ahí. Ahí. Y ahí. Iniciamos ahí. Tengo 0. A este otro lado igual va a estar 0. Acá yo tengo 90. Y aquí yo tengo también 90 en la parte inferior. Así está graduado el disco de mi goniómetro, ¿no? De 0 a 90. Aquí va a tener intersecciones de 10, 20, 30, 40, 70, 80, 90. Y hacia el otro lado va a ir disminuyendo. De igual forma, 80, 70, 60 y así hasta 10, 0. No tengo una lectura, digamos, de que sea de 0 a 180 o de 0 a 360 todo el lado, ¿no? Está dividido de esa forma. Entonces, yo por eso lo primero que hago es verificar si mi ángulo es mayor o menor a 90 grados. ¿No? Me fijo primero siempre eso y la dirección, hacia dónde estoy realizando la medición, hacia dónde estoy yendo, ¿no? En el caso del ángulo B, ¿no? El ángulo B está yendo de derecha a izquierda, ¿no? Y como veo, trazo una perpendicular, bueno, que nada ahí, a 90 grados, y verifico que mi ángulo B es mayor a 90. Entonces, eso ya me da la indicación de que sí, el ángulo es mayor a 90 grados. O sea, va a ser 100, 110, 20, 30, 50, ¿no? Pero va a ser mayor a 90 grados. Listo. Entonces, eso lo pasamos aquí, ¿no? Ahí tengo mi 0, estoy yendo de derecha a izquierda. Y va a ser mayor a 90 grados. Ahí. Ese es mi ángulo B. Ese es el ángulo B. Es mayor a 90 grados. Listo. Entonces ahora yo reviso en lo que va haciendo mi goniómetro y ubico. Ese 90 lo encuentro aquí. No, aquí yo tengo 80 y más a este lado va a estar el 90. No, estoy yendo de derecha a izquierda, entonces estoy yendo en sentido antihorario. 0, 90. Yo sé que es mayor a 90, entonces sigo avanzando, ¿no? Según mi 0. Aquí está mi 0 y me indica dónde estoy. 90. Al llegar a 80 son 10 grados. Entonces yo sumo esos 10 grados al 90. Va a ser 100. Aquí he pasado 70 igual. He pasado 60 y según el 0 de mi nonio veo que he pasado el 50. Entonces yo veo, he pasado 10, 20, 30, 40 grados. Entonces esos 40 grados yo le voy a sumar a los 90. Es de ahí lo que he sacado los 130 grados. Ay, Inge, ahora sí le he entendido. Está bien, Inge, gracias. ¿No? De esa forma.
Ahora, como estoy yendo de derecha a izquierda, no es una medida exacta porque no estoy justo en la línea. He pasado la línea del 50, entonces me fijo en el nonio de la izquierda, ¿no? Porque si es derecha a izquierda, entonces izquierda tomo. Y me fijo qué línea está alineando entre el nonio y la regla. ¿No? Voy fijando y la línea que está alineando es esta. Cada línea, hemos dicho, del nonio vale 5 minutos. Entonces, 5 minutos, 10 y 15. Entonces, a mis 130 grados le sumo 15 minutos. Entonces, esa sería mi lectura. 130 grados, 15 minutos. Como estoy midiendo un ángulo B y un ángulo A, ¿no? Como vemos aquí en el dibujo, son ángulos complementarios, ¿no? Pues quiere decir que sumados ambos tiene que darme 180 grados. Sumado a ambos me tiene que dar los 180. ¿No? Sumamos 15 más 45, tengo 60 minutos. Y hemos dicho que 60 minutos es 1 grado, ¿no? Entonces vamos a aumentar 1 grado ahí. 1 grado. Este 1 grado más 49, yo tengo 50 grados, más 130, 180 grados. Entonces, está bien, ¿no? Tengo lo que serían mis 180 grados, que es media circunferencia, ángulos complementarios, ¿no? De esa forma. Entonces, en vez de estar realizando la medida de derecha a izquierda, solo realizo una, la del ángulo A, y le resto a 180. Y yo tengo lo que sería el resultado igual, los 130 grados, 15 minutos. De una forma o de otra pueden realizar así igual las lecturas de los ángulos. Sobre todo cuando son así complementarios. ¿Se ha entendido, muchachos? Sí, está bien. No, igual. De todas formas, quizás una que otra pequeña duda va a aparecer ya cuando realicen en la práctica, ¿no? Es donde, Esto ya va a ser para la práctica de la siguiente clase, ¿no, Inge? sí, de la siguiente clase práctica vamos a utilizar lo que es reloj comparador y el goniómetro. Y algunos de sus compañeros que no pudieron asistir por algún motivo a la clase de la anterior semana van a estar utilizando micrómetro. Como les indicaba, por cuestiones de que no tenemos igual muchos instrumentos, solo tenemos 3 relojes comparadores y 2 goniómetros, entonces los va a dividir igual en grupos. Ya, Inge, está bien. Listo, muchachos. ¿Alguna otra duda, consulta? Inge, entré un poco tarde, ¿será que me puede marcar asistencia? Apellido, o sea, como retraso vas a estar. Peña. Peña, ya. Peña López. Listo. Inge, de Sí, igual manera, Zambrana, con retraso. Zambrana, así no estabas, ya. Listo. ¿Alguien más? Bien, muchachos. Bueno, si no hay alguna otra duda, consulta, sería la clase del día de hoy. Ya lo van a tener igual la grabación, lo voy a subir ni bien terminemos. Y entonces nos veremos la siguiente clase. Supuestamente la siguiente clase es virtual, ¿no? Según el calendario. Pero quizás se reprograme como presencial, como si hubiéramos adelantado la clase virtual de la siguiente semana. Puede que lo tome así, jefatura de carrera. Eso recién se los vamos a comunicar, ¿no?
por lo mínimo un día antes, ¿no? Como ayer por cuestiones de precautelar su seguridad y como este bloqueo, este paro no está, está irregular, ¿no? Algunos lo has bloqueado, otros no, y así. ¿No? Entonces, se les va a comunicar si la siguiente clase va a ser virtual o va a ser presencial, ¿no? Y eso. Entonces, atentos igual a los grupos, atentos a plataforma. Si no hay otra duda, muchachos, entonces sería por la clase del día de hoy. Cuídense, nos vemos la siguiente semana.